Bueno, le damos continuidad al curso de mecánica cuántica. Entonces, ahora vamos a hablar de kets base y representaciones matriciales. Entonces, nosotros estamos hablando, vamos a repasar el problema de autovalores. Entonces, vamos a hablar de los autovalores, vamos a hablar un poquito de spin. Nosotros habíamos visto en el experimento de Stern-Garlack básicamente lo siguiente. El experimento de Stern-Garlack, abreviado como SG, es un experimento para medir las proyecciones del momento magnético spin del electrón sobre un eje arbitrario, ¿cierto? Eso es básicamente lo que hace el experimento de Stern-Garlack. Entonces ahora vamos a escribir el experimento de Stern-Garlack. Lo vamos a escribir de forma tal que lo podamos expresar como un problema de autovalores. Entonces tenemos el operador, que en este caso es SZ, porque estamos midiendo la proyección del spin sobre el eje Z, ¿cierto? Tenemos el operador, que es SZ, tenemos el estado, que es un ket, ya sea el ket más, que es igual al estado SZ más, es decir, este estado representa un spin orientado en dirección positiva del eje Z, o tenemos el estado menos, el ket menos, que es igual a SZ menos, que representa el estado de un spin en dirección negativa del eje Z, ¿cierto? Y así podemos escribir el problema de autovalores de la siguiente manera. Nosotros podemos decir SZ operando sobre el ket más es igual a H barra medios por el ket más, o SZ operando sobre el ket menos es igual a menos H barra medios por el ket menos. Ahora, de esta parte que acabamos de ver, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Primero, nosotros ya hemos visto que para el problema de spin, cuando queremos expresar el spin en una dirección arbitraria, utilizamos el siguiente estado. Utilizamos el estado θ, phi. Es un ket θ, phi, que es la superposición o la combinación lineal de un ket más y un ket menos. Listo. Entonces, ojo al gol acá. Este es el concepto clave. Acá hay unas constantes de superposición. Esta constante de acá es coseno de θ sobre 2. La constante de acá es seno de θ sobre 2, por ejemplo, por un factor exponencial complejo que es e a la menos i por phi. Muy bien, listo. Entonces, estas son, esta es una, esto es un número
De hecho es un número complejo. Y esto de acá es un número real. A estos kets de acá los vamos a llamar kets base, por lo menos para el problema de spin, ¿cierto? Porque cualquier estado de spin se puede expresar como la superposición de los kets, superposición de los kets más y menos, ¿cierto? Entonces, ese es el concepto de kets base, ¿cierto? Entonces, ellos son la base para expresar cualquier estado en el que se encuentre el spin, es decir, el spin en cualquier dirección. Por ejemplo, si nosotros tenemos un spin, entonces spin en dirección más y. Queremos expresar el spin en dirección más y, ¿cierto? O sea, en dirección y positiva. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Primero de todo, tenemos que tener esta expresión en mente. Y tenemos que tener en cuenta la geometría. Entonces, vamos a dibujar un sistema de coordenadas tridimensionales. Entonces esto es X, esto es Y y esto es Z. Listo. Ahora, ¿quién es teta y quién es phi? Esa es una buena pregunta. ¿Quién es teta y quién es phi? Son las coordenadas esféricas, ¿cierto? O las variables en coordenadas esféricas. Entonces, si yo tengo un radio y este radio lo proyecto, tengo una proyección de ese radio sobre el eje, sobre el plano XY. Eso me genera otro radio. Y tenemos que ese radio tiene una componente en Y, tiene una componente en X, ¿cierto? Ahora, el ángulo que forma ese radio en el plano con el eje X positivo es phi. Y el ángulo que forma el radio tridimensional, que yo lo voy a llamar R, con el eje Z positivo es teta. Ahora, si yo quiero ubicarme en la dirección Y positivo o Y más, entonces yo estoy buscando más o menos esta dirección de acá, ¿cierto? Si nosotros vemos en el plano, entonces este ángulo teta, aquí teta sería igual a pi medios, ¿cierto? Y este ángulo phi sería también igual a pi medios. Entonces así, con phi igual a pi medios, si fuera menos, en dirección menos y, esto sería menos y, entonces el ángulo phi sería igual a menos pi medios, pero teta seguiría siendo igual a pi medios. Ese es otro caso. Pero evaluemos el caso más y. Más y requiere teta igual a pi medios y phi igual a pi medios, ¿cierto? Eso implica que el estado del spin más y es igual a el estado teta igual a pi medios, coma phi igual a menos pi medios, y esto es igual a coseno de teta sobre 2, o sea coseno de pi cuartos, por el ket más seno de pi cuartos, ¿cierto? Por e a la menos i, a la menos i pi medios. Listo. Menos i pi medios por el ket menos. Así yo expreso
esto de la siguiente forma. Coseno de pi cuartos es 1 sobre raíz de 2 por el ket más el seno de pi cuartos es 1 sobre raíz de 2 por e a la menos y pi medios. Vamos a expresar esto como coseno de pi medios menos i seno de pi medios por el ket menos. Esto es 0, esto es 1, ¿cierto? O sea que esto queda de la siguiente forma, queda 1 sobre raíz de 2 por el ket más menos i sobre raíz de 2 por el ket menos. Factorizando, esto queda 1 sobre raíz de 2 que multiplica al ket más menos i por el ket menos. Listo. Y esto es igual al estado más y. Vamos a mirar simplemente por curiosidad cómo sería el estado menos y. El estado menos y, entonces sería un ket con teta igual a pi medios y con phi igual a menos pi medios. Listo. Esto es igual al coseno de pi cuartos por el ket más el seno de pi cuartos por e. Ahora, como esto es menos pi medio, entonces sería e a la i pi medios por el ket menos. Esto sería igual a 1 sobre raíz de 2 por el ket más 1 sobre raíz de 2 por coseno de pi medios más i seno de pi medios por el ket menos. Sabemos ya que esto es 0, sabemos que esto es 1, o sea que esto sería 1 sobre raíz de 2 por el ket más i por el ket menos. Y esto es el estado menos y. Bueno, entonces eso es lo que les quería hablar sobre los kets base. Por lo menos estos son los kets base para el problema de spin. Como les había dicho, el problema del átomo de dos niveles es un problema idéntico al de spin. Entonces podemos escribir átomo de dos niveles. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo es el átomo de dos niveles? El átomo de dos niveles básicamente es un estado, digamos, alfa, que es una superposición de un ground state o de un estado fundamental y una superposición de un estado excitado. De la misma forma que el estado de spin puede ser una superposición, el estado teta, phi. Aquí es una superposición coseno de teta medios por más seno de teta medios e a la menos i phi por menos. Estas dos geometrías en un espacio lineal vectorial son geometrías idénticas porque son la superposición de dos estados base. Entonces el átomo de dos niveles tiene dos kets base, tiene al estado fundamental y al estado excitado como kets base, y el spin tiene también dos kets base, tiene al ket más y al ket menos como kets base, ¿cierto? Entonces como les había explicado en clase, en el caso tal de que uno, por ejemplo, en el caso tal de que uno tuviera un sistema de spin, no de spin un medio, para spin un medio tenemos dos kets base, más y menos, ¿cierto? Para S igual a 1 tenemos tres kets base, tenemos el ket 1, el ket 0
y el ket menos 1. Por ejemplo, para S igual a 3 medios tenemos el ket, tenemos un ket que representa spin de 3 medios, otro ket que representa spin de 1 medio, otro ket que representa spin de menos 1 medio y otro ket que representa spin de menos 3 medios, ¿cierto? Tenemos por ejemplo S igual a 2, entonces tendríamos estos kets base, tendríamos 2, tendríamos 1, tendríamos el ket 0, tendríamos el ket menos 1 y tendríamos el ket menos 2. Para S igual a 5 medios tendríamos ket 5 medios, ket 3 medios, ket 1 medio, ket menos 1 medio, ket menos 3 medios, ket menos 5 medios, ¿cierto? Entonces ahí ya sabemos que dependiendo del spin, del valor total del spin, nosotros tenemos un número de kets base igual a 2 por S más 1. Por ejemplo, si S es igual a 1, esto es igual a 3, o sea, tenemos 3 kets base, ¿cierto? Si S, por ejemplo, es igual a 2, esto es igual a 5, aquí tenemos 5 kets base. Si S es igual a 5 medios, esto todo es igual a 6, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 kets base, ¿cierto? Entonces es la formulita para saber cuántos, el número de kets base que nosotros necesitamos para representar el estado de un spin con un spin arbitrario, spin 1 medio, 1, 3 medios, 2, 5 medios, bueno. Entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre eh, los autovalores de operadores hermitianos. Entonces vamos a enunciar un teorema. Teorema. Los autovalores de un operador hermitiano A son reales. Los autovalores de un operador hermitiano A son reales. Los otra vez, los autovalores de un operador hermitiano A son reales y los autokets o los autovectores del operador A corresponden a o correspondientes, más bien no corresponden, sino correspondientes a diferentes autovalores son ortogonales. De nuevo, los autovalores de un operador hermitiano A son reales. Los autokets o autovectores del operador A correspondientes a diferentes autovalores son ortogonales. ¿Por qué digo esto? Porque para cada autovalor hay un autovector asociado y esos autovectores
correspondientes con cada uno de esos autovalores son ortogonales mutuamente. Entonces, si el operador es un operador hermitiano, ¿listo? Entonces, podemos ver en el caso de spin, ¿cierto? Entonces, podemos ver algo en el caso de spin. En el caso de spin tenemos lo siguiente. Para el caso de spin tenemos un problema de autovalores con este operador SZ que actúa sobre los kets más o menos, ¿cierto? Y esto va a ser más o menos h barra medios por los kets más o menos, ¿cierto? Donde si este es el ket más, entonces esto es un más acá y esto es un más acá. Y si este es el ket menos, esto es un menos acá y esto es el ket menos, ¿cierto? Pues eso no tiene, digamos que no da lugar para mucho análisis. Entonces, ahora, h barra sobre 2, esto es un autovalor real. Por lo tanto, SZ es hermitiano. O sea que cuando hallemos la representación de SZ, no nos sorprendamos si SZ es igual a SZ daga. Listo. Entonces, que para allá vamos, para hallar la representación de estos operadores. Listo. Bueno. Entonces, vamos a hacer un poco de gimnasia aquí algebraica con esto. Entonces vamos a recordar que el problema de autovalores está definido mediante un operador A actuando sobre A', da como resultado un autovalor A' por A', ¿cierto? Entonces esta es la ecuación básica de los autovalores. Entonces, como, ojo acá, como A es hermitiana, o por lo menos eso es la suposición, como A es un operador hermitiano, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que el dual de esto sería lo siguiente. Sería el operador A daga actuando sobre el bra A' sería igual al bra A' con un autovalor asociado A' asterisco, ¿cierto? Entonces, digamos que, o para escribirlo más general, escribámoslo A2', si se le actúa con un operador A daga, sería igual al bra A2' por A2' asterisco, ¿cierto? Pero como es hermitiano, entonces como resultado A daga es igual a A. Entonces lo que tenemos es que cuando se actúa con A sobre el bra A2', obtenemos bra A2' por el autovalor A2' asterisco. ¿Sí o no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer esto. Vamos a coger esta primera ecuación que teníamos acá, ¿cierto? Y a esa primera ecuación que teníamos ahí, lo que vamos a hacer es que le vamos a sacar la proyección con A2'. ¿Qué significa eso? Tenemos el operador A actuando sobre A' igual a A' actuando, A' por el ket A', ¿cierto? Si calculamos la proyección de esta ecuación sobre A2', entonces tenemos que calcular el bracket de A2' a A', y esto sería igual a A', que multiplica al producto interno o al bracket de A2' sobre A', ¿cierto? Entonces ahora vamos a hacer lo propio
pero con esta ecuación. Vamos a calcular la proyección de esa ecuación sobre A'. Entonces dejemos esta ecuación aquí, digamos que señalada con un asterisco, para que no nos vayamos a perder, y cambiemos de color para hacer la otra ecuación. Entonces, ahora esta ecuación de acá, lo que tenemos es el bra A2' se le actúa con un operador A, y esto es igual al bra de A2' por el autovalor asociado a A2' asterisco. ¿Cierto? Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Cuando proyectamos esta ecuación sobre A', obtenemos el bracket A2' A', sí o sí, igual a A2', o el producto interno o el bracket de A2' con A', y acá multiplicado por A2' asterisco, ¿cierto? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coger y vamos a restar esta ecuación de acá que acabo de obtener, coloquémosle otro nombre, coloquémosle doble asterisco. Entonces vamos a coger asterisco y le vamos a restar doble asterisco, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda? Es decir, vamos a coger esta ecuación de acá y la vamos a restar con esta ecuación de acá, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos es que los términos al lado izquierdo de ambas ecuaciones son los mismos. O sea, queda 0. Entonces decimos 0. ¿Por qué 0? Porque estamos restando A2' A' menos A2' A', y esto es igual a ¿quién? Esto es igual a esta parte de acá, ¿cierto? Que es A' por el bracket de A2' A', menos A2' asterisco, el autovalor por el bracket de A2' A'. Y esto es igual a A' menos A2' asterisco por A2' A'. Y esto es igual a 0. Entonces, ¿qué podemos ver de este resultado? ¿Qué podemos ver de este resultado? Listo. Entonces, ahora, lo que podemos ver de este resultado es que si tomamos A' igual a A2' asterisco, ¿cierto? Entonces esta igualdad se cumple. Esa es una forma de que esta igualdad se cumpla, ¿cierto? Pero, ojo, si A' es diferente de A2' asterisco, entonces, ¿qué tenemos ahí? Lo que tenemos es que A' y A2', estos kets son ortogonales, porque su producto interior estaría forzado o forzosamente daría 0 en el caso de que estos dos autovalores sean diferentes, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros vemos que si A es hermitiano, los autovalores de A entonces deben de ser forzosamente ortogonales cuando sus autovalores sean diferentes, por lo menos cuando sus autovalores sean diferentes, ¿cierto? Porque ambas ecuaciones se pueden cumplir, es decir, se puede cumplir que esto sea 0 y que esto también sea 0, ¿cierto? Porque 0 por 0 es 0. Entonces, bueno, nosotros ya habíamos hablado, esto es como una pequeña demostración y también digamos que algo de gimnasia algebraica con los kets y los bras, ¿cierto? Entonces,
Ahora, es convencional normalizar a prima, ¿cierto? Entonces, bueno, por lo tanto, como A' estaría normalizada, entonces A', A2', se dice ortonormal y satisface la siguiente condición, que es que el bracket de A2', A' es igual a delta de A', A2', ¿cierto? Entonces esta es la condición de la que hemos venido hablando de ortonormalidad desde el video pasado. Bueno, entonces ahora, como había explicado en el video pasado, al iniciar el video, cuando los eigenkets, ojo, entonces eigenkets o autokets, que es lo mismo que autovectores, normalizados forman una base ortonormal completa. Voy a colocar eso en rojo porque eso es importante. Forman una base ortonormal completa. Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Eso es, digamos que el primer apartado. Bueno, otro apartado que podemos tener es el siguiente. Un ket arbitrario. Entonces, algo antes de esto. Esta base ortonormal completa es como por ejemplo en R3 cuando teníamos AX, AY y AZ. Como estos son ortogonales mutuamente, si están normalizados forman una base ortonormal completa. Listo. Entonces eso es más o menos como el ejemplo de analogía que les quería dar. Ahora, acá un ket arbitrario alfa en el espacio de kets generado por los autokets del operador A generado por los autokets del operador A. Entonces estos autokets del operador A son unos kets que cuando el operador A opera sobre ellos o cuando el operador premultiplica el ket, que es otra forma de decirlo, entonces el resultado es un autovalor por el mismo ket, ¿cierto? Entonces eso es un autoket del operador A, ¿cierto? Ya después vamos a ver los autokets de los operadores de energía. Por ejemplo, aquí un apartado. Si yo tengo un operador de energía H y opero sobre un ket N y el resultado de esto es la energía del estado representado por este ket N,
por el ket n, entonces se dice que este ket n es un autoket o es un autovector del operador h. A eso me refiero cuando digo generado por los autokets del operador a. Entonces eso tiene que quedar claro cristal, ¿cierto? Entonces, un ket arbitrario alfa en el espacio de kets generado por los autokets del operador a puede ser, borremos aquí el ejemplo, puede ser expandido de la siguiente forma. Listo, entonces tenemos que este ket alfa es igual a la superposición de esos autokets de esta forma, CA' por el ket A', ¿cierto? Entonces ahora nosotros vamos a ver quién, esto es clave. Entonces vamos a hacer esto, digamos, vamos a cambiar de color y la vamos a hacer con mucha conciencia. Entonces, ¿qué tengo acá? La pregunta acá que yo me quiero hacer es, en esta superposición, si este ket, que es un vector en un espacio n-dimensional generado por estos autokets de una operadora, entonces, si este ket se puede representar de esta forma, ¿quién es C sub A'? Esa es la gran pregunta. Esto lo podemos hacer con una álgebra lineal muy sencilla. Vamos a coger y vamos a hallar la proyección de un autoket del operador A2' sobre el ket alfa. Entonces esto sería igual a una suma de A' por CA' por la proyección de A2' sobre A'. Les dejo. Están deliciosas estas mandarinas. Y de esto se desprende, que esta es la suma sobre A' de CA' por un delta de A2' A', ¿cierto? Entonces por la relación de ortonormalidad. Entonces esto nos deja cuando implementamos este delta con esta suma de acá, entonces la suma se cancela y nos queda que esto es CA2'. Es decir, el coeficiente de la combinación lineal CA2' es igual a la proyección de el vector alfa sobre el autovector A2'. Y esto es un resultado que va a ser utilizado continuamente para describir la teoría cuántica de sistemas de superposición. Entonces, en otras palabras, podemos hacer lo siguiente. En otras palabras, tenemos que el vector alfa es igual a la suma sobre A' de A', el ket de A' por el bra de A', ket de alfa, ¿cierto? Entonces, así de acá desprendemos lo siguiente, una relación muy importante. De acá se desprende que la sumatoria de A' sobre A' de A', el ket de A' por el bra de A' tiene que ser igual a 1. Y esto es lo que conocemos como el operador unidad. Y a este operador le podemos hallar una representación, ¿cierto? Entonces este es un resultado muy importante y este otro es un resultado muy importante, ¿listo? Los coeficientes de superposición lineal en un sistema cuántico no son otra cosa que la proyección de un vector sobre
uno de los vectores base que genera el espacio vectorial. Ese es el primer resultado que lo tenemos acá. El segundo resultado es que la suma de el ket de A' por el bra de A' es igual a la unidad, donde vamos a definir el operador proyección como A', como el ket de A', bra de A', es decir, la suma de todas las posibles proyecciones sobre los autovectores del operador A es igual a la unidad, y así es como definimos nosotros el operador unidad. Siempre que en mecánica cuántica no sabemos qué hacer, debemos de introducir esta resolución de la unidad en nuestras ecuaciones para poder, digamos que, limpiar un poquito la matemática. Y de acá vamos a sacar unos resultados muy interesantes de este operador unidad. Por el momento les agradezco la atención, y ya para la próxima, para el próximo video, entonces vamos a continuar con la representación matricial y algo de expansiones. Sí, vamos a trabajar un poquito con lo que hemos hecho ahora último en la resolución de la unidad del operador proyección y los coeficientes de superposición. Muchas gracias por la atención. Hasta luego.